La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y es así como comenzamos un nuevo capítulo en esta temporada de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte allí donde tú estás. Gracias por estar en sintonía de este programa. Y como siempre aquí con Biblia en mano, disposición en el corazón para una vez más afianzar, fortalecer nuestra fe en aquellas evidencias bíblicas, científicas o filosóficas que necesitamos para poder continuar creyendo en aquello que viene de parte de Dios para nuestra vida. Grande abrazo para ti, bienvenido una vez más. Estamos listos para un nuevo capítulo y nos alegra poder saludarte. Y asimismo saludo a Ailín, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Ailín? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que se van sumando a este programa. Otro episodio aquí en esta temporada de Biblia Fácil titulada Evidencias. Gracias por estar con nosotros porque sabemos que tienes el deseo genuino de conocer más de la palabra de Dios. Así es, y nosotros preparamos un material muy especial para que tú puedas continuar profundizando aquellos estudios que estés realizando a través de este programa. Se trata del curso bíblico Evidencias. Este curso es preparado con mucho cariño y tú puedes solicitarlo de manera gratuita. Puedes solicitarlo ahora mismo. Así es, Pastor Joel, este es un regalo de nuevo tiempo para ti. Es más, yo tengo este curso bíblico aquí en mis manos titulado Evidencias. Contiene 14 capítulos y este es el material, este es el curso bíblico que estamos viendo y desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Por eso se titula también Evidencias. Y tú puedes solicitar este material para poder estudiarlo con más detenimiento desde la comodidad de tu casa y acompañar también cada episodio aquí en Biblia Fácil. Reiteramos, este material es totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo. Y puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460, o también ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Lewis es conocido como autor de las Crónicas de Narnia y fue un brillante escritor irlandés. Resulta que en el año de 1930 él sorprendió allá a la Academia de Oxford y Cambridge, cuando el lugar donde él enseñaba, y él allí anunció que él había dejado el ateísmo para poder convertirse al cristianismo. Esto obviamente llenó de tanto asombro, especialmente a todos aquellos del área académica, porque habían tan pocos intelectuales como él. Y aunque Lewis dejó una tremenda marca en la literatura inglesa que hasta hoy se traduce en todo el mundo, pues siempre se preguntaron cuál fue la razón por la cual él dejó el ateísmo para ser cristiano. Y ahora inclusive tenemos buen material que afianza nuestra fe desde el punto de vista del cristianismo escrito por él. Sin embargo, a pesar de que él se convirtió, él dejó el ateísmo, él no dejó de tener problemas y tampoco dejó de tener preguntas existenciales, que como todo ser humano lo tenemos. No importa la educación, no importa la cultura, todos tenemos preguntas existenciales y todos tenemos problemas en la vida. Para que tengas idea que ni siquiera Jesús escapó de esto. ¿Cómo es que nosotros podemos entender el sufrimiento humano si es que inclusive Jesús, siendo Dios hecho hombre, cuando estuvo en la tierra lo experimentó? ¿Tú recuerdas que los evangelios mencionan una de las palabras de Jesús en la cruz que tiene que ver con ese sentimiento de soledad y abandono incluso del Padre? Él exclamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente uno puede decir: Jesús le faltaba fe, o ¿cómo es que Jesús puede preguntar eso? Es que eso es un sentimiento natural, que todos los seres humanos en algún momento lo vamos a tener.
Nos sentimos en tanto dolor, en tanto sufrimiento, en tanta aflicción, que pensamos que Dios nos ha desamparado. Ahora, la pregunta de Cristo obviamente que revela cierta incomodidad, y esto de alguna manera hace que los cristianos puedan inclusive guardar silencio frente a este tema. Lewis, aquel hombre que dejó el ateísmo para volverse cristiano, inclusive él comenzó a cuestionar sobre la existencia del sufrimiento. ¿Cómo es que un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso, pues exista tanto dolor? Y esto es una objeción que muchos piensan que con esta objeción pueden decir que el cristianismo no tiene valor. Sin embargo, él mismo escribe lo siguiente. Lógicamente, el sufrimiento en sí mismo no anula la existencia de Dios. Lo que hace el sufrimiento probablemente sería manchar el carácter de Dios, pero no podemos mezclar una cosa con la otra, porque Dios es amor, y obviamente el sufrimiento lo que hace es manchar su carácter, diciendo que Dios no puede ser amor, que Dios puede ser alguien malo, pero no va en contra de su existencia, sino en contra de su carácter. Y es interesante que Lewis, en el año de 1940, él publicó un libro llamado El problema del dolor. Y él sistematizó allí la objeción atea sobre la existencia de Dios basada, obviamente, en la observación del universo. Y su libro comienza con una nota muy personal. Es interesante que él comienza diciendo así: no hace muchos años yo era ateo. O sea, cuando escribe el libro, él va a cuestionar su ateísmo. Entonces allí él comienza a describir cómo era su pensamiento desde el otro lado, desde ese lado del ateísmo, de incredulidad, de decir Dios no existe porque existe tanto sufrimiento. Entonces allí Lewis habla sobre un universo lleno de futilidad, de al azar, de oscuridad, de miseria, de sufrimiento. Eso desde el lado del ateísmo. Pero él concluye diciendo, incluso ahí yo pensaba lo siguiente: o no hay nadie detrás del universo, o por el contrario tenemos un espíritu indiferente al bien y al mal, o incluso podemos tener un espíritu malo detrás de todo. O sea, incluso desde el ateísmo él pensaba eso. Por otro lado, él decía, si tenemos un sentimiento claro e incómodo de que las cosas no debieran ser así, entonces nuestra percepción del mal exige que existe el bien. De lo contrario, ¿cómo yo puedo saber que esto es mal si es que no existiera el bien? Y allí coloca, incluso filosofando, un asunto interesante. Nunca sabríamos que frío es frío si no tuviésemos noción de calor. Entonces la pregunta es, si tú cuestionas a Dios que no existe porque existe el mal, ¿cómo sabes que existe el bien? Y si existe el bien, entonces sí existe el mal. Y de eso es lo que tenemos que hablar hoy en este tema. ¿Por qué existe el sufrimiento teniendo un Dios bueno y un Dios de amor? Antes de abrir la Biblia, pedimos a Dios en oración que nos ayude a comprender esto. Querido Dios, gracias porque a pesar de tantas preguntas, a pesar de tantas interrogantes que tenemos, siempre encontramos respuestas claras y evidencias para fortalecer nuestra fe. Queremos que tu palabra, al ser abierta, pueda iluminar nuestra mente, puede esclarecer nuestras dudas, eliminar todo rastro de sombra, de duda e incredulidad sobre tu existencia, aún en un mundo lleno de sufrimiento. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, que sin duda va a aclarar muchas de tus dudas, va a llenarte de esperanza. Hoy, por cierto, ya vamos a ver el tema número 9 en esta temporada de Biblia Fácil, titulada Evidencias. Y el título para el tema del día de hoy es una pregunta: ¿por qué sufrimos? Una pregunta que seguramente tú te has hecho varias veces. Seguramente te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Todos los días vemos las noticias y el corazón se nos llena de preocupación al ver que las cosas no mejoran, sino que empeoran. Pastor Joel, mucha gente se pregunta, si hay tanto mal, tanta maldad, ¿será que la maldad elimina o anula la existencia de Dios?
Pregunta interesante que en la introducción ya vinimos mencionando como un ateo desde su lado de ateísmo. Él empezaba a cuestionar estas cosas, pero también no solamente de ese lado, del lado del cristianismo también hay tantas preguntas sobre ¿realmente Dios existe? Y eso nos preguntamos cuando pasamos por ese momento difícil. Y para responder a esta pregunta pues no es tan sencilla, pero hay una ilustración y un caso real que ocurrió con Rabí Zacarías. Dice que un joven ateo le interrogó en público, ¿no?, para hacerle quedar mal. El Rabí Zacarías pues era un cristiano y le pregunta y le dice: miren, la existencia del mal anula automáticamente la existencia de Dios, porque si Dios es bueno realmente, entonces ¿por qué hay mal? O no existe o se le escapó de las manos. Entonces con esa pregunta pensaba que podría anular todos los argumentos que Zacarías había colocado. Sin embargo, Rabí Zacarías comienza un diálogo con ese joven ateo de manera pública y le hace una pregunta así: si tú trabajas con el concepto del mal, entonces también admites la existencia del bien para poder contrarrestar el mal, porque uno no puede decir el mal existe y el bien no existe. O sea, para trabajar con la existencia del mal significa que existe el bien. ¿Estás de acuerdo con eso?, le preguntó al ateo. Le dice: sí, claro, yo estoy cuestionando el mal porque sé que existe el bien. Bueno, y aquí Rabí Zacarías continúa haciendo la pregunta: si hay cosas buenas y malas, entonces hay un parámetro, y un parámetro que establece cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. ¿Estás de acuerdo con eso? El ateo respondió: claro que estoy de acuerdo, existe un parámetro. Bueno, si existe un parámetro legal, entonces significa que tiene que haber un legislador, porque no existe parámetros legales sin legislador, ¿verdad? Bueno, entonces es aquí donde el ateo ya no tiene más argumento. ¿Por qué razón? Porque si no hay legislador, como dice la tesis atea, Dios, porque el legislador aquí sería Dios. Si no existe Dios, pues no hay legislador. Y si no hay legislador, no hay legislación. Si no hay legislación, tampoco hay parámetro para el bien o el mal. ¿Cómo habría un parámetro si es que no hay un legislador para ello? Y si es que no hay un parámetro, entonces la noción del bien y el mal sería algo ficticio. Algo lógico, claro, pero obviamente que llevó a una encrucijada sin respuesta al ateo. Entonces le pregunta: ¿cómo puedes estar tan seguro del mal y usarlo para argumentar a Dios si no crees que hay un legislador? Y a eso obviamente que el otro ya no sabía qué responder, ¿verdad? Y obviamente que solamente en este diálogo ya encontramos varias respuestas, donde el mal que existe no puede anular la existencia de Dios. Con esto, con esta pregunta ya estaría suficientemente respondida, pero veamos otros asuntos. Es curioso notar que el sufrimiento no es un argumento que afecte nuestra creencia sobre Dios. ¿Por qué? Porque el 93% de nuestro planeta cree en Dios a pesar del sufrimiento. O sea, la fe de alguna manera resiste al dolor. Entonces ahí viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es que un 93% del planeta sigue creyendo en la existencia de Dios por más que haya sufrimiento? Entonces allí viene un raciocinio que nosotros vamos a llevarlo juntos. Mira, si el sufrimiento fuera un ataque directo en contra de la religión, el número de ateos pues debería abundar ¿dónde? En los países donde hay más hambres, donde hay miserias, donde hay adversidades. ¿Por qué? Porque obviamente el ateísmo se presenta como una respuesta al sufrimiento para decir que Dios no existe. Si esto fuera verdad, los ateos abundarían en los países más pobres. Pero ¿sabes qué cosa es lo ilógico? Lo ilógico es que en cada rincón de nuestro planeta siempre vas a encontrar muchísimas personas que quieran conocer acerca de Dios, y son los rincones donde sufren. Y si vas a Europa Occidental, habrán muchos que cuestionan la existencia de Dios estando en la comodidad. Entonces, el hecho de que el sufrimiento anula la existencia de Dios no es lógico. ¿Por qué no es lógico?
Porque si esto fuera real, los países más pobres serían los más ateos. Pero no es así. Resulta que los países donde tiene mayor cantidad de ateos son los países que tienen todo, que tienen la mayor comodidad. Entonces, esto debe llevarnos a cuestionarnos muchas cosas. Por ejemplo, la diferencia entre los que filosofan sobre la existencia o sobre negar la existencia de Dios y quienes viven en la miseria todos los días es abismal. ¿Por qué? Porque los afligidos saben que en su sufrimiento tienen un lugar donde refugiarse y encuentran tranquilidad para su dolor. ¿Y cuál es ese lugar? Dios. Por eso es que a pesar del sufrimiento continúa viva la idea de que Dios existe. Y esto es un asunto de reflexión entre la teoría y la experiencia que se trata sobre el sufrimiento. Cuando vamos a la Biblia, Job capítulo 1 nos narra la historia de que toda calamidad que sucede en esta tierra no es causada por Dios. Es causada por el enemigo de Dios, quien destruyó todas las posesiones, todos los hijos y todo lo que Job tenía no fue de parte de Dios. Fue el enemigo quien hizo todo eso. Pero ¿qué hizo Job? En lugar de darle espalda a Dios, se aferró a Dios. ¿Entiendes? Entonces, que vengan con la idea de que el sufrimiento anula la existencia de Dios, no es verdad. Una evidencia clara es que en los países de mayor miseria es donde más se cree en Dios. Pastor, a lo largo de la historia, muchos filósofos, pensadores han intentado mostrarnos de alguna u otra forma de que Dios no existe, ¿no es así? Es más, un filósofo muy conocido alemán, Karl Marx, él dijo que la religión es el opio de los pueblos, es decir, que las clases dominantes crearon la religión para poder dominar o manipular la mente del pueblo. La pregunta es, ¿será que esto es así realmente? ¿Sabes qué es interesante? Porque vamos a casar allí con la primera pregunta. Obviamente, como ya no se puede negar la existencia de Dios, viene el otro. Solo los ignorantes pueden creer en Dios. Porque aquí aquellos que filosofamos, que razonamos, sacamos a Dios, no lo necesitamos. Vamos a ver cuánta verdad hay en eso. Tú ya has escuchado eso, probablemente tú mismo has sufrido ese tipo de burlas. Tú estás haciendo la universidad y dice, tú eres cristiano, por favor. Ya despierta, eso es para gente analfabeta. Nosotros ya razonamos filosóficamente y de allí nace pues la idea, ¿no? La religión es el opio del pueblo porque la religión es un lugar donde se refugian bajo los líderes religiosos, aquellos que no tienen conocimiento y todo esto. Por esta razón, pues hay mayor concentración de ateos y agnósticos y no religiosos, como ya mencionábamos, en los países más desarrollados, porque probablemente de ahí viene la idea. Los más pobres se refugian en Dios porque son ignorantes, porque no tienen conocimiento. Vamos a analizar de manera cuidadosa este asunto. ¿Realmente esto es verdad? ¿De que la religión sea el opio del pueblo? ¿Que la religión sea para analfabetos e ignorantes? Mira, ven, si es que esto fuera verdad, vamos a hacer una sola pregunta. Si es que la religión no ayudara al ser humano en nada, si la fe no sirviera en nada, eso significa que los ateos pues son las personas que, como no tienen a Dios, son aquellos que tienen autonomía sobre sus emociones, aquellos que como tienen todo y no necesitan de Dios, pues son los más felices. Después de todo, los libres pensadores tienen tanta lucidez racional para poder enfrentar los desafíos de la vida, porque no necesitan a Dios. Sin embargo, ahí vamos a colocar un punto y coma, porque hay un problema muy serio con los ateos. Es que en las investigaciones, especialmente en salud mental, todas las cifras coinciden que los países más ricos y más ateos han demostrado tener más problemas de salud mental que los países más pobres. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en Europa, las tasas más altas de suicidio, trastornos de ansiedad, consumo de drogas han sido más altas que en cualquier país o un país pobre de África. ¿Por qué razón? ¿Acaso no el ateísmo resuelve todos los problemas? Entonces, ¿por qué este problema? Fíjate, el consumo europeo de opio, que abarca desde psicotrópicos, anfetaminas, éxtasis, cocaína, es significativamente mayor a los países subdesarrollados. Entonces ahí viene la pregunta, ¿realmente el ateísmo tiene la respuesta para los problemas de la vida? Hay varios estudios independientes que
se han realizado, donde expertos han concluido que los países predominantemente ateos, por ejemplo China, los miembros de la ex Unión Soviética, que constituye 9 de 10 naciones con la tasa más alta de suicidios en el mundo. Entonces ahí viene para cuestionar, inclusive déjame colocar aquí la idea no de un cristiano, sino de un activista y escritor ateo llamado Stax Roche. Mira lo que dice, no un cristiano, lo dice un ateo. Un ateo dice así: la depresión es un problema grave en la comunidad atea y con demasiada frecuencia conduce al suicidio. Esto es algo que muchos de mis compañeros ateos no les gusta admitir, lo está diciendo un ateo, pero esto es verdad. Sé que a muchos ateos, incluyéndome a mí, dice Roche, nos gustaría creer que somos más felices que los religiosos, pero tenemos que aceptar la realidad que no lo somos. Lo está diciendo un ateo, no lo está diciendo aquí un cristiano. Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis. Con esto yo no quiero argumentar que las personas cristianas no sufren de depresión. Cuidado con pensar con eso. Personas cristianas sufren y es un problema de salud que tiene que ser tratado. ¿Sufren de ansiedad? Sufren. ¿También se suicidan? También se suicidan. Este no es el caso que estamos tratando aquí. ¿Entiendes? El punto aquí es que las personas que creen en Dios también tienen problemas emocionales. Pero al momento de superarlas, a través de la fe pueden ayudarse, pueden sostenerse. Sin embargo, cuando un ateo entra en un problema así, no tiene dónde sostenerse. Si realmente el ateísmo es superior a la religión, ¿por qué el acto de quitarse la vida es mayor en un ateo que en un cristiano? ¿Por qué razón? Ojo, con esto no estoy descartando que los cristianos sufren esos problemas. Y esto no tiene nada que ver con falta de fe o falta de Dios. Son problemas, son desequilibrios que necesitan ser tratados con especialistas. Y esto es un asunto serio. Aquí no estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo el asunto es, ¿acaso el racionalismo es superior al cristianismo? Porque si fuera así, pues el racionalista no tuviera este tipo de problemas. Pero las estadísticas demuestran todo lo contrario. Y sabes que la Biblia no guarda silencio sobre el problema del dilema humano. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 73, el versículo 16. Hay una pregunta que se hace. 73, 16 dice así: ¿cuánto pensé para saber esto? Yo traté de comprender esto. ¿Y sabes cómo concluye diciendo? Esto es para mí una carga insoportable. Porque el Salmo 73 cuestiona la bondad de Dios. Entonces hay cosas que nosotros no podemos comprender. Ahora, es importante que aquí nosotros no estamos justificando el origen del mal y atribuyéndolo a Dios. No estamos diciendo esto, sino que estamos diciendo que Dios no es el culpable de todo lo que sucede en el universo. Que este universo fue invadido por el mal. Y el príncipe del mal, como dice la Biblia, es responsable de todas las tragedias del mundo. Y obviamente lo hace para poder culpar a Dios. Y cuando el ser humano duda del amor de Dios y culpa a Dios buscando respuesta para todo lo que sucede, porque eso es lo que quiere el diablo, llenarte de duda la mente, Satanás aplaude y dice, pues ya conseguí. Ese es su propósito, desfigurar el carácter de Dios, para que tú dudes del amor de Dios. Entonces, cuando alguien te diga, la fe es inferior, la fe no sirve para nada, pues científicamente o en investigación está demostrado que la fe es superior incluso a aquellos que dicen no creer en Dios o no tener fe. Pastor, cuando hablamos sobre el sufrimiento, cuando hablamos de el mal, que es parte de nuestro día a día, muchos también cuestionan el poder de Dios, porque dicen, ¿por qué Dios entonces no elimina el mal, el sufrimiento? Si Dios no creó el mal, ¿cómo es que existe? Es lo que muchos se preguntan. Exactamente, y esa es una pregunta interesante. ¿Cómo es que Dios acaso no puede impedir que sus hijos sufran? Que nosotros nos olvidamos que Dios no solamente nos ha creado a nosotros, Dios está a la vista de todo el universo, y el universo está viendo cómo Dios trata al ser humano y cómo trata el mal.
Y Dios es justo y Dios muestra su justicia. Por ejemplo, si Dios hubiese destruido a Satanás, el universo hubiese quedado con la duda, ¿por qué lo silenció? ¿Será que Él tiene razón? Entonces Dios en su justicia, Él permitió que el mal pueda mostrarse por sí solo y todo el universo pueda darse cuenta de que Dios no es el culpable de todo, Dios es amor. Por eso es que Él aún trabaja en medio del sufrimiento. Y la promesa es que todo este mal terminará. Pero respondiendo allá a la pregunta, ¿cómo es que puede existir el mal si existe un Dios bueno? Quizás aquí hay una comparación muy buena que nos va a ayudar a comprender esto. ¿Sabes que los filósofos o los hombres de ciencia dicen que el frío es algo que no existe? Y yo quedé sorprendido con esta conclusión. Porque según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad simplemente es la ausencia del calor. ¿Entiendes? Según las leyes de la física, el frío solamente es la ausencia del calor. Cuando el calor está ausente, comienza el frío. Por eso es que cada cuerpo, cada objeto, cuando se estudia a través de la energía que produce, que es el calor. Nadie estudia lo que no transmite nada, lo que no produce calor. Entonces, nosotros creamos el término frío cuando está la ausencia. Entonces nosotros aquí podemos concluir diciendo lo siguiente. El mal obviamente existe. O, tomando la ilustración, podemos decir pues que el mal no existe en sí. ¿Por qué? Creamos este término para poder describir la realidad de una vida sin Dios. Porque una vida sin Dios hace que el ser humano pueda tener un descontrol total. ¿Por qué existe tanto dolor? ¿Acaso no es por un ser humano descontrolado que vive lejos de Dios? Ahora, no es que el mal sea una ilusión, como los budistas proponen por allí. El frío no puede existir, pero la muerte por hipotermia es una realidad. ¿Y esto qué cosa significa? Que un principio inexistente puede tener consecuencias reales. Por lo tanto, el mal y sus consecuencias son el resultado de la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos. El ser humano, como da la espalda a Dios, el ser humano huye de Dios, obviamente su corazón se llena de mal y el mal continúa en el calor. Entonces, así como la ausencia del calor produce frío, la ausencia de Dios produce personas malvadas. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay personas malvadas, entonces hay violaciones, hay dolor, hay violencia. ¿Por qué? Porque hay personas malvadas. Y una persona malvada es el resultado de una persona que el mal no es la evidencia de que no existe. El mal es la evidencia de que el ser humano se alejó de Dios y perdió el rumbo. Se degradó completamente. Entonces todas las cosas que ocurren son provocadas por seres humanos. Y Satanás se deleita en hacer eso, en hacer sufrir al ser humano. Pero ahí viene la pregunta, ¿acaso Dios no puede impedir un asesinato, la violación de un niño inocente? Eso vamos a ver en el próximo tema. Pero por ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente. Nosotros vivimos en un planeta que tiene una historia ya con un final. Y cuando nosotros tomamos un libro, probablemente las primeras páginas sean difíciles, pero la última página es gloriosa. Y la última página de nuestro planeta es el final del dolor. Y esa última página lo traerá Jesús. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 3 veces se repite, he aquí yo vengo pronto? ¿Y por qué va a venir Jesús? Para terminar con el mal. Versículo 12 dice, vendré para recompensar a cada uno como fuese su obra. Pero cuando vamos para el capítulo 21 dice que todo el dolor habrá terminado. El versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo habrá pasado. La última página de la historia es gloriosa. Y esa última página lo está conduciendo Dios. Todavía no hemos llegado a ese momento. Mientras tanto, seguimos confiando en Dios, a pesar de muchas cosas no entendamos. Porque la fe nos ayuda a superar y nos alivia en los momentos de mayor dolor en la vida. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por el peor momento de tu vida? Aférrate a Cristo. Y hoy quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque a través de diversas evidencias descubrimos que tú eres nuestro Dios. Tú estás presente, aun cuando sufras a nuestro lado. Y aun cuando no puedes evitar ciertas cosas, tú nos ayudas, nos fortaleces, levanta nuestra cabeza, restauras nuestro corazón.
Y queremos pedirte fortaleza y paz en nuestro corazón. Que nunca permitas que la duda se afiance en nuestra vida. Que la fe sea superior en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el deseo de seguir conociendo más de la palabra de Dios que nos despedimos y llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Nos encontramos en el próximo capítulo, aquí, en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.